3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence start. Wanna Geeks. Solía avergonzarme porque solo era un escritor de cómics, mientras que otras personas construían puentes o pasaban carreras médicas, y luego comencé a darme cuenta que el entretenimiento es una de las cosas más importantes en la vida de las personas. Sin ello, podrían irse al extremo y a la tristeza profunda. Esta es una frase que dijo Stan Lee que se me hace muy importante para iniciar este tema. Vamos a hablar a razón de la Comic Con de San Diego de este año 2022. Porque esa es la importancia que tienen estas propiedades intelectuales, estos superhéroes, estas caras, estos personajes y estos símbolos sobre nosotros. Y muy en lo personal yo quiero decir, hay una frase, por ejemplo, de Batman que a mí me inspira de verdad, que voltea el Bruce Wayne de Christian Bale y le dice a Alfred, Batman has no limits, ¿no? O sea, él le voltea y le dice, Batman no tiene límites, ¿no? Y a este grado nos inspiran. Y bueno, para eso tenemos hoy, como siempre, a nuestro analista principal, Joaco, pero a nuestro super invitado especial, el Manchas, un historietista que, bueno, nos va a dar una mega, no solo introducción, sino vivencia a oídas de la Comic Con. ¿Cómo estás, Manchas? Pues feliz de estar con ustedes, de estar aquí en un espacio tan chido. Me ha encantado lo que he escuchado y bueno, de verdad es un honor y... Por una parte estoy muy contento de estar con ustedes y por otra parte estoy muy enojado por no estar en Comic Con. Ya sé. No, al contrario, es un honor que estés acá en Wanna Geeks. Y también, como siempre, nuestro analista estrella está Joaco para hablarnos de su perspectiva de la Comic Con. ¿Cómo estás, Joac? Muy bien, Ricardo, muchas gracias y saludos al Manchas. Es un honor tenerlo aquí. Gracias, Joaco, igualmente. A ver, voy a dar un contexto rapidísimo. La Comic Con, por mucho que nos duela a los fanáticos de Hueso Colorado de este mundo nerd y geek, pues se ha transformado, digamos, como en la cultura muy pop. O sea, digamos, lo que ahorita se está esperando y las notas que hay en en los sitios web y esto es ya escuchar sobre la segunda parte de Black Panther, la tercera parte de Guardianes de la Galaxia, la siguiente de Ant-Man, la nueva película de Black Adam, de Shazam, de El Sandman de Netflix, de La Casa del Dragón de HBO, la nueva serie de Jon Snow, la de Prime del Señor de los Anillos, y todas tienen en común que ya no sabría ni siquiera si es geek o enteramente pop. Más adelante vamos a hablar como de esa transformación que ha habido y cuál es la perspectiva que tiene tanto Manchas como Joaco. Y bueno, se ha transformado en este evento así, la verdad, mundial, ¿no? O sea, totalmente es un tema que ya le atañe a, no sé, mi amiga, la chava que no, ¿sabes? O sea, que nunca ha leído un cómic y todo esto. Sí. ¿Qué opinión les merece? A ver, vamos a comenzar por Manchas. ¿Qué opinión te merece este giro que ha tenido la Comic Con o esta adaptación que ha tenido? No sé si giro. Pues mira, yo creo que de entrada, pues es celebrable, ¿no? O sea, todos podremos tener ya una opinión como más específica de qué nos gustaría que fuera, pero el resultado de lo que es y en lo que se ha convertido, creo que es un beneficio pues para todos, ¿no? No solo para toda la industria evidentemente estadounidense, sino para todas las industrias creativas internacionales. No solo por la parte evidentemente del cómic, sino pues por cómo se ha derramado hacia el resto de las áreas, ¿no? Porque ese es uno de los objetivos que tiene Comic Con como organización, que es el celebrar, comunicar y transmitir que este tipo de cosas se hacen, ¿no? Entonces también es una oportunidad para que muchos creativos, al igual que los fans de todo el mundo y de todas las áreas, se conozcan, se encuentren, convivan, o sea, tanto como profesionales como aficionados. Entonces, en ese sentido es muy chido y es muy loable, pero pues evidentemente a quienes nos gustan más los cómics,
pues sí, ya entrando en el terreno personal, sí es como de, sobre todo a mí me pasó cuando fui la primera vez en 2007, pues yo me esperaba algo más como el Festival Cervantino y no como lo que es, ¿no? Esta feria monstruosa de multidisciplinaria, ¿no? Pero sí, con el pasar de los años, evidentemente, sobre todo Hollywood ha ganado mucho más terreno y le han ido rebasando, ¿no? A los cómics, los videojuegos, los juguetes y los coleccionables, y pues evidentemente también la televisión y el cine, ¿no? Pero pues creo que como ñoños ganamos todos, ¿no? Algunos perdemos en algunos sentidos, pero ganamos en otros, ¿no? Pero pues al final es eso. Claro. ¿Y a ti, Joaquín, qué opinión te merece la forma que ha adquirido la Comic Con actual? Bueno, los organizadores de la Comic Con han invocado la parábola de los ciegos y el elefante para describir la amplia y digamos difícil de cuajar gama de experiencias que ofrece el evento. Cada quien toca una parte y describe lo que ve, pero en realidad hay muchas experiencias diferentes. Hay 1075 paneles dedicados a cómic, arte, cine, televisión, juguetes, videojuegos, juegos de rol, etc. Y una mirada a muchos tipos de nichos de cultura popular que a lo mejor pasan por debajo del radar y, como decíamos, del fandom. Hay proyecciones de películas de anime, hay un festival de cine independiente y hay un académico de Comics Arts Conference. La Comics Arts Conference es, digamos, más un rollo más académico. Hay 130,000 asistentes en promedio y una presentación en la Comic Con puede rendir mucho más que una alfombra roja en una premiere o que una aparición en el Tonight Show. Es probablemente el evento mediático más importante de Norteamérica, si no del mundo. Pero para la mayoría de los consumidores de medios que nunca han asistido a la convención, la Comic Con existe nada más como un concepto ensamblado a través de artículos e imágenes y referencias, y es muy difícil, incluso para el consumidor de medios muy avispado, comprender el panorama general del evento, que, como bien dice el Manchas, es masivo incluso estando ahí. Qué fuerte. Pero aparte también cabe mencionar que qué bueno que mencionas esta otra convención, porque también es cierto que no se supone que no es la más grande. O sea, es la más grande en su tipo en Estados Unidos. Pero el Comiket en Japón, el Festival Internacional de la Historieta de Angulema en Francia y Luca Comics and Games en Italia. Entonces, eso también se me hace significativo, pues, ¿no? O sea, como justo a lo mejor lo mediático que ha adquirido es por la fuerza del cine. A ver, inicié con esta frase de Stan Lee, se me hace importante, de repente no nos damos cuenta de la trascendencia que puede llegar a tener un cómic en nuestras vidas, ¿no? Que te puede salvar más una gran historia que, o sea, puede levantarte el ánimo de formas que te salven la vida y te la cambien. Pero el buen Manchas tenía otra gran frase que él se la adjudica a Prince. A ver, compártenos la, Manchas. No, pues yo digo que es el lugar más feliz sobre la tierra durante el verano, pero eso lo decía Prince sobre sus conciertos. Yo lo digo sobre la Comic Con, porque de verdad es un lugar en el que uno llega a celebrar que te gustan todas estas cosas, y más, pues bueno, en mi caso como creativo, en el que puedes no solo encontrar a mucha gente como tú, sino que te vas a encontrar oportunidades laborales y que vas a convivir con profesionales y que puedes tener conversaciones con estas personas. Es una fiesta de camaradería y buen rollo los casi 5 días de evento, ¿no? Porque justo, digo casi porque es del miércoles al domingo, pero si llegas un poquito antes a San Diego, ya empiezas a ver cómo la ciudad se viste de Comic Con. Además, digo, sucede en la bahía, atrás de esta parte naval de San Diego, entonces tienes vista al mar, la temperatura es un calorcito rico y sabroso. Es todo, o sea, todo está dado, son las condiciones del paraíso. O sea, hay mucha gente muy, no solo muy amable, sino también de muy buen ver, para quien le calienten diferentes tipos de cosas. Entonces, y a todas las personas, insisto, les gusta lo ñoño, entonces es el lugar en el ideal con la temperatura correcta. Así que no hay más que
más que decir que de verdad es el lugar más feliz de la tierra durante el verano, como no hubiera dicho Prince. Es una gran frase que no dijo Prince, ¿eh? Pero a ver, Joaco, ayúdame a hacer un repaso pequeño de cómo llegamos hasta aquí de la Comic Con. O sea, ¿dónde empezó y qué hizo que... O sea, ¿cómo fueron los pasos para llegar hasta donde estamos? Bueno, empieza formalmente en 1971 cuando finalmente llega a San Diego, porque hubo unos intentos anteriores, me parece en Detroit, pero llega a San Diego y desde el primer año creó mucha anticipación. Jack Kirby dijo en 1971, este es el futuro, no solo de los cómics, sino de todos los medios. Los estudios de cine van a venir todos los años a esta convención para ver qué es lo nuevo. Y claro, fue premonitorio, porque así es como sucede, efectivamente. La presencia de Hollywood es muy grande, pero bueno, el caso es que empieza en estos años de los 70s, precisamente, por la idea básica de un señor llamado Dorff. Este señor ya era parte de la industria y muchos de las personas que empezaron con la Comic Con ya se dedicaban a repartir cómics y usaron estas conexiones para llenar el hype. La primera convención en el Gran Hotel de San Diego tuvo 300 asistentes. Digamos, era un evento bastante cándido y un poquito underground que reunía a creadores, también a gente joven, niños y sus papás, y un fandom muy dedicado, era un poco de nicho. Se le conoce como creadores del Comic Con por ser, digamos, sinceros en un esfuerzo colectivo. Y digamos, no siempre se dedicó solo al cómic, porque su antecesor se llamó la Triple Fan Fair en Detroit, porque también incluía ya escritores de ciencia ficción y otros medios. Aún así, las grandes empresas de cómics siempre estuvieron presentes. Desde los primeros años mandaban carteles que promocionaban la Comic Con y decía, por ejemplo, un cartel de Marvel tenía a 3 fans, un hombre, una mujer y un niño, y los héroes de Marvel alrededor, y decía San Diego habla, Marvel escucha. Entonces desde el principio trataron de promover esta idea de que es el fandom el que mueve la convención y que las empresas de alguna forma se han plegado a los designios del fandom para llevarles exactamente lo que ellos quieren. El cine también estuvo presente desde el principio, festivales de cine amateur y sobre todo películas viejas de culto, pero creo que esto en realidad cambia en 1979 radicalmente cuando presentan Star Wars en un preview exclusivo, y aunque tuvo algunas reacciones mezcladas, esto cimentó la relación que Star Wars tiene con la convención y también cimentó esta idea de que las películas van a presentarse ahí primero al exclusivo público de San Diego. Claro, ha crecido muchísimo. Claro. Nada de esto es exactamente accidental, porque se había planeado como una oportunidad desde el principio para acercar al fandom a los creadores y a los profesionales, y como dice Manchas, todavía es parte del asunto. Hay que ver que muchas de las personas del fandom que son entusiastas de la industria del contenido tienen por ahí alguna aspiración de formar parte del mismo, y no solo para hacerse groupies del artista que van a ver allá, sino también para que les compartan el secreto, la receta secreta de cómo entraron a la industria y de cómo hacerse mejores. Esto, claro, ha cambiado y ahora hay mecanismos, como nos decía Manchas fuera del aire, mucho más pulidos para lograr esto. Ha cambiado muchísimo, efectivamente. Se han presentado películas desde hace ya mucho tiempo. Por ejemplo, en 1976 ya dije lo de Star Wars, pero en 1978, 2 años después, se presentó Superman. En 1982 Blade Runner. En 1981 Outland. Y todas esas películas fueron presentadas por Jeff Walker, que fue abucheado en el escenario en la presentación de Superman, y aún así el tipo dedicó 3 décadas de su vida como especialista ayudando a Hollywood a mercatear sus películas en la Comic Con. Ya en 2011, la misma Comic Con le entregó a este tipo el premio Ink Point por fanservice. Es decir, demuestra que la configuración del trabajo en proveer servicio a los fans en la Comic Con es muy importante para la industria, sino que también la promoción de Hollywood y su presencia en los primeros años de la convención no ha hecho más que crecer.
Y también es importante decir que Sheldorf y las personas que primero empezaron este asunto están un poco decepcionadas por eso, porque han sentido que Hollywood ha tomado las riendas de la convención y aunque en realidad no ha desplazado a los cómics, sí ha crecido mucho más la área de la industria del conglomerado mediático que la de los cómics, aunque en realidad 23% de los paneles son de películas y de televisión y 26% sobre cómics. Los cómics aún tienen una presencia muy grande. El problema es que en términos materiales no son el grueso de la ganancia. En realidad la importancia del cómic es la importancia de la propiedad intelectual y de llevarle esa propiedad intelectual a la audiencia y también a las grandes productoras. Estamos viendo que hay una convergencia, sobre todo en los últimos años, de los materiales que vienen del cómic y que saltan a la televisión y al cine. Y así es como, por ejemplo, Iron Man, que era un personaje, digamos, no tan popular, se convierte en una franquicia multimillonaria. Hubo una gran presentación de Iron Man 3, le aplaudieron a Robert Downey Jr. que llegó con su guante de Iron Man. Claro. Le hicieron 3 preguntas tontas que respondió tontamente y hubo grandes aplausos. Y que por cierto, malísima la de Iron Man 3, güey. Sí, pero por otro lado, malísima la de Iron 3. También Con está... perdón para quien le gustó, pero... Sí, digamos que sí. Repudiada por los fans, sí, en general. Pero por otro lado está The Boys, que era un cómic muy malo, grosero, digamos clasificación C, y se convirtió en una serie de televisión aclamada por la crítica con una agudísima sentido de la sátira social. Entonces, estos productos se moldean y crecen. Déjame, te hago una pausa, Juac. Se me hace bien interesante lo que dices de Kirby, de que pronosticó lo que iba a pasar. Sin embargo, creo que también si acudías a los, digamos, a los sentimientos nacionales geeks, era una efervescencia muy grande por... O sea, como que siempre, antes de los tiempos actuales, era un sueño muy grande poder ver a tu superhéroe en la pantalla grande. O sea, yo me acuerdo que yo desde niño, ya digamos que ya habían salido la de Batman, ya habían salido las de Superman, pero siempre era un sueño poder ver a mis superhéroes de los cómics en la pantalla grande. Era como un sueño que no se había podido lograr de forma tan afortunada, por lo menos en mi conciencia, a pesar de que ya había buenas películas, ¿no? Y creo que sin ser un genio, si te dabas cuenta de esa sensación que había, sabías hacia dónde iba a ir la Comic Con, ¿no? Claro. Y a partir de esto quiero comentar, o sea, ya nos planteaste un poco, Juac, o sea, como las etapas, ¿no? Ya empezamos a dilucidar justo con Star Wars, que marca un antes y un después, y que es como un tanto obvio, porque al final ya los cómics habían penetrado en la cultura pop de forma tal que los nuevos directores, pues eran esos chavos que fueron fanáticos de los cómics, ¿no? Tenían que volver a los lugares familiares. Pero Manchas, quiero que nos des el panorama que tú viviste en los diferentes años que los visitaste. Claro. ¿Cuántas veces has ido y cuáles han sido los años? Y tú qué cambios viste? O sea, si muchos, poquitos, o qué perspectiva nos puedes dar. Pues mira, yo fui 2 veces seguidas en 2007 y 2008. Luego, en 2009, no fui a la Comic Con porque me fui a la Emerald City en Seattle. Y luego, en 2010, no fui porque me casé. Y luego, ya en 2011 hasta 2014, no me fui así año tras año, ¿no? Y luego ya no he podido regresar por menso. Pero bueno, mi trabajo y de alguna manera mi quehacer sigue presente ahí en la convención. El cómic que dibujé, la miniserie Freak Meter, que por cierto este año se vuelve un recopilatorio, fue sold out en Comic Con. Entonces este año tenemos una campaña de Kickstarter que se va a ir a apoyar y a promover ahí dentro de Comic Con. Entonces, de alguna manera tengo presencia en San Diego, ¿no? Pero bueno, la última vez que fui fue en 2014 y abonando un poco ahorita lo que decía Joaco sobre la llegada de los medios, o mejor dicho, de la televisión y el cine a San Diego. A mí me tocó estando en
en una conferencia que se hacía, bueno, es que no era conferencia, sí era como una conferencia, pero era como un preparativo para meter portafolio, más bien ser aspirante a revisión de portafolio para DC Comics. Entonces tenías que tomar esta plática con Paul Levitz, en la que te decían desde cómo llenar el formato, porque te cuentan, ¿no? Que hay gente que llega, llena el formato, presenta las copias de su trabajo y son elegidos, pero, o sea, es que así como de, güey, esto está increíble, pero no le puso el nombre. Entonces era así de, quién sabe cuántos artistas sensacionales se pudieron haber descubierto ese año, pero gente a la que se le olvidó poner su nombre. Entonces te dan, o sea, así como de por esa gente existe el shampoo con instrucciones, que te tienen que dar una plática de cómo llenar el formato para que no se te vaya a olvidar poner todo lo necesario en caso de que salgas seleccionado, ¿no? Claro. Entonces, Paul Levitz nos decía en esa ocasión, citando el caso de Watchmen, que creo que en esa ocasión habrá sido el 2008. Watchmen salió más o menos a finales de los... en algún momento de los 80s, finales de los 70, ahorita no tengo muy claro. Pero bueno, es lo de menos. O sea, él decía, desde ese momento hasta el día de hoy, 2008, y bueno, y evidentemente hoy, 2022, la cosa sigue igual. Watchmen no ha parado de imprimirse, no ha dejado de estar presente en las rotativas de todo el mundo, y eso pasa con muchísimos cómics más, ¿no? Con, evidentemente, también, como decía Joaco, con las propiedades intelectuales, muchas de las cuales nacen en los cómics. Y entonces lo que él aterrizaba, Paul Levitz, era toda esta gente, todos los desarrolladores de videojuegos, los que hacen juguetes, todos los vendedores de licencias y evidentemente los estudios de cine y de televisión están aquí en San Diego, cada vez con una presencia más importante, pero están aquí gracias a los cómics, gracias a que la gente como ustedes, que aspira a dibujar cómics, existe, gracias a que la gente que imagina historias que se pueden contar en el lenguaje secuencial, existe. Sin ustedes, sin estos talentos, nada de esto sería posible. Entonces, son como que escucharlo de la gente que tú leías en el cómic y veías ahí su nombre, ¿no? En los créditos, que lo veas en vivo y te lo diga, pues era una cosa de que se te enchinaba el cuero. Claro. Y además, salir después de esa conferencia y verlo, ¿no? O sea, tener la confirmación instantánea a través de la vista, el olfato y todo, güey, de todos tus sentidos, y ver cómo toda esa gente está ahí por los cómics. Como bien dice Joaco, digo, yo prefiero más el cómic de The Voice que la serie, pero pues al final para todos hay. Entonces sales y te encuentras con que no importa qué, siempre hay un contenido que va a casar contigo. Si no te gusta, a lo mejor como en su versión de cómic, te puede gustar en su versión de tele o en su versión de cine, o a lo mejor solo te gustan los monos, o te gusta mejor el videojuego. Hay una oferta para ti. Hay algo en el que todo este mundo te incluye y te hace pertenecer. Entonces, o sea, a mí esa conversación con Paul Levitz fue así, brutal y mind-blowing, porque me hizo dimensionar de qué estábamos hablando, ¿no? Y en dónde estaba yo sentado. Claro. Y bueno, y además de que puedes encontrarte con los profesionales, fue el caso que bueno, igual ya lo platicaremos, cuando yo me encontré con Scott McCloud, o después cuando yo me encontré con Neil Gaiman, y bueno, y así con otro tipo de personajes, ¿no? Pero un poco sí es el tener bien presente que los cómics son la esencia y el punto de partida para toda esta explosión mediática, ¿no? Claro, mira, tú comenzaste, bueno, ahorita que estábamos diciendo de la frase nunca dicha de Prince, me hablabas de o sea, como que del lugar, como que más hermoso del mundo para estar, ¿no? Más feliz. Y de alguna manera, a un cacho de eso se ha entregado a la cultura pop, ¿no? O al fulanito que no leía nada de eso, pero ahorita ya está esperando la siguiente de Spider-Man, ¿no? La siguiente fase de Marvel. Ajá, más allá de estas pláticas así, porque todo el mundo ya sabemos cómo ha repercutido, pero realmente y de forma profunda la Comic-Con, ¿cómo crees, Manchas, que ha pues influenciado al mundo entero? O sea, ¿cuáles son las cosas que tú dices, uy, esto y esto? No manches, es así por la Comic-Con. Pues mira, es que así como oferta hay fans, ¿no? Pero yo creo que
sería, o sea, yo lo organizaría como en 3 tipos de asistentes, ¿no? Evidentemente están los profesionales, ¿no? Quienes, toda persona o toda aquella persona que va a buscar una oportunidad dentro de San Diego, ¿no? Porque pues también San Diego es el momento en el que se encuentran las personas que dan los trabajos. Entonces, desde la parte de revisión de portafolio para quienes son ilustradores o artistas, porque también aquí hay captación de talento para entintadores y coloristas, pero también hay dinámicas para encontrar escritores, ¿no? Creadores de contenido, ¿no? Bueno, todas aquellas personas que buscan entrar a la industria serían una parte de la asistencia y tienen talleres, conferencias y diferentes actividades para poder estar en San Diego. Los otros serían, yo considero, los fans promedio, ¿no? O sea, aquellos a quienes les gustan, viven y no discriminan y viven por igual el gusto por esto. Y entonces son, tal vez ahí yo los subdividiría por los cazadores de autógrafos, los cazadores de mercancía exclusiva, porque también San Diego es la plataforma para lanzamientos internacionales de mercancía que vas a ver después en todos los anaqueles, ¿no? No importa si son videojuegos, o sea, todo el mentado merchandising, ¿no? Playeras, monos, conmemorativos, bueno, todo ese tipo de cosas. Y entonces en ellos me gustaría detenerme un poquito, porque son los que viven, ahora sí que la intensidad de Filacón. Me acuerdo que alguna vez fui con unos amigos a los cuales yo les había dicho que Comic Con era la meca de los ñoños, y entonces al año siguiente fueron conmigo y el comentario final después de la convención de uno de ellos fue: pues sí, qué padre está Filacón, porque pues se la pasan haciendo filas. Entonces hacen filas. A mí me tocó hacer, yo creo que la fila más barata de 1 hora. Claro, cuando sí, así es. También puedes vivir la convención cuando vas solo a las conferencias, ¿no? Además, esa es otra cosa. Puedes ir a San Diego sin un peso, ¿eh? Y puedes aún así salir con las manos y la maleta llena de mugres, porque ahí te regalan todo, porque justo lo que quieren es que todos los lanzamientos los quieren comenzar a colocar. Entonces te dan toda clase de giveaways y en muchas ocasiones te puedes llevar playeras, cómics, bueno, en fin, chorros de cosas. Ajá. Pero regresando a la parte de Filacón, sí. están todos estos que van única y exclusivamente al famoso Hall H. Son dos secciones o 2 recintos dentro de la convención que son los más solicitados. El Ballroom 20, el salón número 20 y el salón H, que es en donde se hacen los anuncios más grandes. El Hall H es en donde suceden todos estos anuncios de Hollywood, donde llegan los elencos y todos los directores y toda la plana mayor gringa del entretenimiento está en el Hall H. Y los que no caben en el Hall H los mandan al Ballroom 20. Y entonces ahí es más fácil entrar al Ballroom 20 que al Hall H, porque además ahí es donde la gente hace filas de días. O sea, hay gente formada para el Preview Night desde el lunes o probablemente desde el sábado. No. Todo para poder, porque además el Hall H tiene una entrada independiente al centro de convenciones. Entonces, no es necesario que tú entres al centro de convenciones para poder llegar al Hall H, sino te formas en un jardín grande que da hasta el Marriott. Entonces, así la gente... Hay toda ahí una subcultura de la fila del Hall H, en donde cómo se pasan la comida, duermen, acampan, les toca que les llueva. A mis cuates, muchos de ellos se fueron al Hall H. Y bueno, pues les tocó que la brisa del mar, dormir ahí en cajas de pizza. Bueno, es toda una subcultura, ¿no? Porque además hay una cosa, en todos los paneles de Comic Con, pues digamos, es la conferencia a la que tú vas a asistir y te citan 10 minutos antes, son unas filas de 10 minutos aproximadamente, dependiendo del evento. También hay una cosa que en San Diego te regalan, que son el libro de eventos y la guía de eventos, el llamado Souvenir Book, que es en donde está toda la parte conmemorativa, temática de la convención. Cada año la convención pone el reflector sobre un tema, un personaje o varios, que vayan cumpliendo aniversarios notorios, ¿no? Y por otra parte te dan tu guía de eventos. Y en la guía de eventos, que es una revista gorda,
ya tú la puedes ir hojeando día por día y ver toda la oferta que hay de contenido para la convención, y en algunos lugares ya te van diciendo, esta conferencia creemos que se va a llenar, llega media hora o llega con tanto tiempo de anticipación. Fue el caso, a mí me ocurrió con una presentación, con la presentación de Comic Book Tattoo de Tori Amos, que era una recopilación de historias, más bien de canciones de Tori Amos vueltas mini cómics. Y en efecto, era un salón muy grande que se llenó. Oh, qué padre. Entonces, o sea, esa clase de cosas, para eso sirve la guía de eventos, ¿no? Claro. Entonces, ahí ya tú puedes ir diciendo, va. Pero bueno, Claro. Entonces llegas tú a tu evento, unos minutos antes, haces tu fila normal, entras al evento y te sacan. Pero en el Hall H no, las cosas no funcionan así. Después de haber hecho los días de fila, si tú logras entrar al Hall H, no hay poder humano que logre desalojar tu trasero de esa silla. No sé por qué. Por eso son tan peleados esos lugares, porque es permanencia voluntaria. Entonces hay gente que se puede eternizar en el Hall H. No sé si esa política haya cambiado en todos estos años, porque si no, o sea, pues ya sería, ¿no? Con los primeros, no sé cuánta gente le cabe al Hall H, pero es un auditorio inmenso, pero digamos, pongamos un número ridículo, ¿no? O sea, los primeros 1000 asistentes, pues ya no los podrías mover, pero es que hay fila toda la convención, o sea, desde el miércoles hasta el domingo. Entonces, no, pero bueno, manches. esos son los que Sí. asisten a Filacón. Y luego, también... Los que van a Filacón también son, insisto, los cazadores de exclusivas, ¿no? Los que van por el coleccionable Claro. o el conmemorativo, que sale en Comic Con y que después lo vas a ver carísimo en todos lados y especulado por todos los sitios en internet. Claro. Que también hacen filas, pero también mucho para evitar esa parte es que tú sacas a veces números en internet para poder llegar con tu ticket y decir, no, pues yo sí puedo estar formado porque ya tengo un número, no vine a ver si alcanzo número para que me den mi Funko, ¿no? Y también, pues vives un poco la Filacón en el portafolio review. También tienes que hacer fila y sacar número y llegarte a anotar, claro. Y es ahí como... Vives la Filacón. Ajá, vives Filacón risas. de diferentes maneras, ¿no? Ajá. Y por otro lado estarían, yo creo, los cosplayers, pero por una parte son los cosplayers profesionales y por otra parte los entusiastas, la gente que por el mero hecho de asistir al evento llega ya homenajeando en su ser a su personaje favorito, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ves un derroche de talento y de entusiasmo brutal, o sea, que es en donde ves lo feliz que es este lugar, ¿no? Lo feliz que son las personas que llegan en familia, que llegan en grupos de amigos, que llegan Qué en padre. pareja, así, pero con todos los tipos de presupuestos y con todos los niveles de ingenio, que era un poco lo que platicábamos también. Oye, fuera- como el gordito que hace como cosplay de Ajá. muy bajo presupuesto, pero bien Exacto. ingenioso, ¿sí lo han visto? Sí, que, ajá, que se pone así una botella de plástico en la cara y ya dices, güey, claro que sí, está bien chido. Además, llegas y ves también todo tipo de adaptaciones a, por ejemplo, se da mucho Ajá. el crossplay. Ahora con este rollo de la generación woke, si lo podríamos decir así, en donde las chavas, sobre todo, adaptan personajes masculinos a la lógica femenina. Entonces ves todo tipo de Stormtroopers femeninas, todo tipo de He-Manes femeninos, Darth Vader, Arturito, o sea, lo que se te ocurre. Ah, eso está interesante. Lo que está se padre. te ocurre, Ajá. pero es una adaptación de lo masculino a lo femenino, y de repente, y también, o sea, así como cuando va llegando el invierno a la Ciudad de México, las chavas se vuelven involuntariamente Han Solo en la Comic Con, O Vegeta, ¿no? exacto, ves más bien ya los desfiles de princesas Leias esclavas. Entonces también hay evidentemente, el disfraz recurrente, ¿no? O sea, uno podría pensar en, claro, todo el mundo va a ir disfrazado de Spider-Man, Batman, Superman, que sí, pero no son los más populares. Ajá. Entonces, Qué loco. también Así es. de un tiempo para acá empiezas a encontrar chavos que empiezan a adaptar personajes femeninos a la lógica masculina. Entonces, así como llegas y ves así a la horda de Ah, princesas qué chido, Leias qué interesante. esclavas, ya empiezas a ver chavos
en drag de la princesa Leia esclava, ¿no? O de She-Ra, o de... Ah, qué interesante, Ajá. qué chido. Entonces, justo es eso. O sea, llegas y empiezas a ver eso y es imposible contener tu celular en el pantalón. O sea, lo primero que haces es sacar la cámara y, güey, no manches, esto. Y así como sucede eso, empiezan a haber adaptaciones de los personajes a cuestiones étnicas, a cuestiones del barrio. Entonces, Claro. yo me he encontrado al Santo, me he encontrado al Chapulín Colorado. Se hace ahí un como sincretismo Sí, cultural pop bien denso, cañón. ¿no? O por ejemplo, también las cruzas raciales. De repente ves personajes blancos que ahora son de los fans negros o afroamericanos, para decirlo de manera correcta. Entonces, insisto, ves cómo la gente va adaptando estos personajes que aman a su circunstancia. Y ves, o sea, me tocó alguna vez ver un Silver Surfer, que era un chavo afroamericano, pero que se veía que era como este low cost cosplay, pero con una onda así con su gorrito, o sea, pero surfer como de veras. ¡Qué chido! Ajá, o sea, que dices, no manches, o sea, incluso no tendrías que entrar al centro de convenciones, solo irte a parar ahí enfrente en el trolley y ver todo el desfile de banda, que dices, wow. Además, otra cosa dentro de eso, sí, y la claro, repercusión cultural que tiene el mero evento ahí es, y que forma parte del panorama, son las protestas de los grupos cristianos que invitan a no entrar a la convención. Y entonces eso forma... Qué fuerte está eso. Pero forma parte del paisaje. Entonces cuando tú regresas a Comic Con, ya esperas a encontrártelos. Y ya cuando ves los carteles de The End is Near, God... es parte de... Ajá, God Hates ñoños, o cosas así, güey. Dices, no mames, yo estoy en San Diego, qué chingón, güey. Porque esa es la otra cosa. Cuando tú llegas al aeropuerto, San Diego ya está vestido de Comic Con. O sea, ya ves los pendones que en la calle, que por una parte te anuncian cuál es el tema principal de la Comic Con, y al lado ves el ojo. Y entonces ves el logo que dice con el ojo, Celebrating the Popular Arts. Entonces, o sea, ahí ya dices, no mames, ya estoy aquí, güey, ya llegué. O sea, ya es Navidad, o sea, es como de ya es 1 de diciembre, güey, o sea, ya estoy aquí. Pero ya cuando ves a los cristianos, dices, no mames, ya estoy en Comic Con. Aguántame tantito tu emoción, que la verdad es que qué padre, no, a mí, bueno, por lo menos a mí me compartes mucho, casi me siento ahí y eso está bien padre. Aguarda ahí tantito la emoción, porque quiero preguntarle algo a Joaco. O sea, ya nos dijo Manchas, digamos cómo permea en el núcleo mismo. Pero tú, Joaco, en la gente de a pie, ¿cómo ves que ha permeado la Comic Con? Bueno, creo que sobre todo en los últimos años ha crecido muchísimo. Muchísimo, claro, por la influencia de Hollywood, pero también por un cambio de la percepción de, digamos, los consumidores respecto a los productos que se promocionan ahí en la Comic Con. Digamos que a finales de los 90, con la entrada del internet, la industria empezó a tener mucho miedo porque, según ellos, bajo una percepción yo creo que un poco idealista, creían que las personas, un blog cualquiera, podía tumbar o promocionar una película. Y esta percepción de poder de la audiencia y su habilidad para interferir en las operaciones de los medios les causaba mucha ansiedad a la industria porque no podían controlar dicha audiencia, y lo que trataron de hacer, digamos, pues fue hacerlo. En 2008 aprendieron a hablar geek, claro. Aprendieron a controlar a su audiencia autorizando o valorizando ciertas prácticas, y digamos que hubo un vuelco semántico de la palabra geek que pasó de denostativa, de ser algo como una crítica, un insulto incluso, a algo positivo. Vaya, está en el nombre de nuestro programa. Entonces lo geek se volvió esto. El New York Times lo puso en un artículo y dice que lo geek es chic, y se llama así, geek chic, toda esta idea. Así es. Y hubo, digamos, unos intentos primerizos para lograr esto. Por ejemplo, The Big Bang Theory es un claro ejemplo de un torpe acercamiento a este sector, pero que cae en el ridículo, no en la reglamentación, ni mucho menos en la aceptación. Pero actualmente lo geek está completamente aceptado. La industria no se preocupa por minucias como lo que es nerd o lo que es geek. Lo que quiere es clasificar una demografía amplia
por sus afinidades comerciales y dirigirse a ella directamente, y sobre todo si puede ampliarla mucho más. Lo que dice Machas, que es muy cierto, regalan muchas cosas en la Comic Con, y además toda la cultura del cosplay es importante porque hay una relación sinérgica entre la industria y sus fans, en donde los fans entusiastamente de alguna manera trabajan gratis para ellos, sobre todo en términos de promoción. Yo en este momento traigo puesta una camiseta de Cazafantasmas, y si saliera a la calle de alguna forma estoy anunciando Cazafantasmas. Claro. Y además muy entusiastamente toda la industria del fanfic, de la ilustración fan, a veces puedes ver en internet mangas hechos y derechos por un fan, que es una historia alternativa con los personajes de la industria, y hay una razón por la cual la industria no le cae con sus abogados al que gana el concurso de cosplay. Todo lo contrario. Incluso en estos albores, en 2000-2001, cuando empezaron un montón de blogs a criticar la industria, esta película de superhéroes no me gustó, etcétera, etcétera, también lo recibieron con mucha ansiedad, y lo que lograron fue fagocitarlos, pasarlos de su lado. Les dieron entrevistas en documentales, en ruedas de prensa, los invitaban a las premieres, a eventos exclusivos, y de esta forma los hicieron más un elemento de su promoción que un agente rebelde que los estaba criticando. Entonces la industria tiene esta gran habilidad de hacerse de lo suyo lo que le es adverso, y también en esta cultura geek pues la mayoría trabajamos de alguna manera gratis para ellos, y también usan este otro elemento del cual ya mencionamos, que es la exclusividad. La exclusividad se define más por a quién deja fuera que por a quién mete, ¿no? Estos accesos al Hall H o a varias cosas que ya dijimos, no se puede, es filacón, ¿no? En un día promedio haces 5 horas de cola. A veces llegas temprano a las 8 y te encuentras una cola gigantesca. Llegas a las 5 de la mañana y te encuentras una cola gigantesca de gente que durmió en la fila. Para entrar. Haces filas para los eventos, haces filas para conseguir una firma, un autógrafo, haces filas para conseguir un boleto para el año siguiente, ¿no? Como ahora que se abrió Carl's Jr. en Puebla, que había una fila así enorme para dormir. Hagan de cuenta así en la cómica. Bueno, por ejemplo, ahora esto que acaba de decir Paco para los accesos del año siguiente, sí, claro. Haces una fila virtual, porque no se vende, los accesos se venden únicamente en línea, pero te tienes que formar virtualmente. Ticketmaster, te estamos hablando a ti, infeliz. Ajá, para ¿no? poder tener porque un así es en Ticketmaster y poder también. tener derecho a comprar. Está, sí, Filacón también es digital. No, bueno, la fila de la fila de la fila, o sea, fila para hacer fila, ya es una locura. Sí tiene todo el sentido del mundo filacón. Oye, Manchas, a ver, yo siempre aquí en el equipo de WannaGeeks preparamos datos curiosos, pero en esta ocasión, y de verdad que hasta ahora sería la única. A ver, regálanos tú 4 datos, Manchas, que digas, güey, qué curioso se me hace esto. Obviamente ya nos fuiste diciendo varias curiosidades, y muy importantes, significativas, pero dinos 4 que digas, güey, esto y esto. Digo, wow, ¿no? Algo, por favor. Pues mira, de entrada que la convención está dividida por temas. El domingo es el día de los niños y además es el día porque cuando tú llegas el miércoles al Preview Night, que esto fue algo que se inauguró en 2008, antes llegabas directo el jueves, viernes, sábado, domingo y adiós, ¿no? El Preview Night es como no hay actividades propiamente dicho ese día. Ya conforme han ido pasando los años, han comenzado a hacer cosas. Pero pues cuando llegas, la convención abre más o menos, o sea, no sucede en la noche, es en la tarde, a partir como de las 4 o 5 de la tarde. Pero es el día idóneo para ir a recoger tu acreditación, tu guía de eventos, tu souvenir book, como ir peinando qué vas a hacer y darte como una idea de cómo vas a repartir tu tiempo y en qué filas te vas a formar, ¿no?
¿no? Pero también es como una oportunidad para ir a recorrer el centro de convenciones y ver en qué te puedes gastar el dinero o ir comenzando a recabar cosas gratis, ¿no? Entonces yo creo que la primer curiosidad que yo señalaría es tratar de contener las ganas lo más posible y esperarse de verdad al domingo, específicamente si a uno no le interesa el tema de los lanzamientos exclusivos de Comic Con. O sea, si no tienes voluntad de andarte formando horas por cosas que después vas a poder encontrar tal vez más caras en otros lugares, pues siempre puedes ir a buscar tus cómics o ese tipo de rollos, ¿no? Entonces espérate el domingo, porque es cuando están las ofertas así al 50% o más. La gente lo que quiere es irse con las manos vacías o las maletas lo más ligeras posibles. Entonces casi te regalan las cosas. Aunque el domingo la convención abre a las 11, es de 11 a 2, pero vale la pena esperarse para gastar de verdad el domingo. Entonces eso sería la primera. Claro. La segunda, retomando un poquito el tema, sería una curiosidad macabra light de lo que decía Joaco sobre qué esperar del evento frente a internet. Curiosamente a mí me tocó, o sea, yo llegaba a San Diego, además pues a comprar discos y películas en el centro comercial que está ahí muy cerca, en el Horton Plaza. Y me tocó cuando regresé en 2012, 13, por ahí, llegué a la tienda y estaba cerrada. Justo la explicación que me dieron fue, esta tienda de discos cerró gracias a iTunes y a Spotify. Claro. Entonces me tocó ver cómo la industria del entretenimiento era golpeada, como si fuera algo terrible cuando es una industria multimillonaria, ¿no? O sea, solo claro. El consumo se va redirigiendo, ¿no? Pero ese esquema de negocio se decidieron abandonarlo porque ya estaban montados sobre la ola de otra cosa, ¿no? Claro. Pero entonces toda esa parte... No, y al que golpea, por ejemplo, es al artista, ¿eh? Es al artista, eso de los discos. Fue el que le arrebató lo que Michael Jackson le había entregado de nuevo. O sea, claro. Michael Jackson hace una revolución para el artista, para que le dieran el dinero al artista. Y se vuelve a salir con la suya el productor y le quita de nuevo de las manos al artista con lo de los discos. ¿Ah? Claro, no, y además, pues de alguna manera, toda esa derrama económica, pues a los empleados de la propia tienda, al propio lugar, sí. O sea, pues terminan perdiendo esa lana, ¿no? Porque pues ese turismo que se hace también tiene otras intenciones, ¿no? Y en mi caso específico era ir a comprar, a seguir consumiendo cultura, ¿no? De alguna manera, pero sí verlo de primera mano y ver cómo ya no estaba la tienda, ¿no? Entonces, por eso digo que es macabra light, porque la neta no es como así muy terrible. Sí, claro. Solo, pues el capitalismo no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, la otra... sería evidentemente la parte del portafolio review. O sea, que yo supe de la Comic Con porque pues yo siempre fui ese chavito que dibujaba y que tenía aspiraciones de dibujar cómics y de hacer algo con los muñecos que hacía cuando niño, ¿no? Entonces de repente alguien en algún momento me dijo, ¿sabías de la existencia de Comic Con y que ahí podías ir a conseguir trabajo? Entonces, cuando pude irlo a hacer, que además ¡qué padre! Fui recomendado, o más bien por recomendación del dibujante Humberto Ramos, que además es portadista del número 1 de mi cómic Burning Rising. Entonces, poder llegar y ver ahí el portafolio review, yo les diría que además es una de las recomendaciones que te repartían en la fila para el portafolio review de la parte de la gente de Dark Horse, que es una editorial de cómics. Y en sus recomendaciones te decían, báñate, porque estás viniendo a una entrevista de trabajo. Trata de poner tus mejores trabajos. Llega temprano. O sea, haz todo lo que tú harías para venir aquí a mostrar tu chamba y ver si puedes encontrarte o hacerte de un lugar y de un espacio dentro de la industria, como si estuvieras yendo a pedir trabajo a un lugar que tú consideras serio. O sea, aquí porque esté el Hombre Araña, Batman, Superman y otras cosas, no deja de ser un área de trabajo, ¿no?
Claro. Entonces, con esa misma formalidad y seriedad debes de tratarlo. Entonces, a todas aquellas personas que les gusta el tema de dibujar cómics y nos están escuchando, sépanse que pueden ir a probar suerte en San Diego, pero también, y eso yo creo que sería el final de este último punto antes de pasar al siguiente, que no solo el portafolio review, o sea, porque te vaya a revisar, haya sacado oportunidad para que te revise Dark Horse, Committed Comics, Wizards of the Coast o Image, Claro. Ahí se acaba. No, también conoce a la gente que está ahí formada, platica, porque a veces Claro. puede sonar tonto, pero a veces uno siente que no, ya yo vine a esto y vienes como caballo, ¿no? Y nomás ves para un lado. Pero la gente empieza a hablar en lo que espera y se empiezan a compartir las cosas que hacen. Y entonces Claro. hay oportunidades de abrirte puertas de otra manera. Entonces, una de las cosas, o sea, yo sé que en este medio es muy común, o el cliché, como bien señalaba Joaco respecto de Big Bang Theory, ¿no? De que es gente que le tiene miedo a socializar. No, aquí al contrario, si no socializas y sobre todo lo que estás buscando es chamba, pues es tu perdición, porque pues nos hacemos humanos entre humanos, ¿no? Entonces es bien importante que muestres tu trabajo porque no sabes de qué lado te va a venir la oportunidad. Claro. Y la otra es que a mí me tocó justamente en esta búsqueda de oportunidades en San Diego, que se abría una nueva dinámica. Esto fue allá por el 2011 más o menos. Se llama Comic Creator Connection. Propiamente, que también eso es importante anotarlo. Dentro del evento hay muchos eventos sucediendo a la par. Entonces te tienes que anotar, te tienes que registrar y todo este rollo que ya quedó claro sobre Filacon para poder atender al Comic Creator Connection, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Es básicamente un speed dating entre creativos, entre gente que hace arte, o sea, toda la gente que está dedicada a la parte visual, con la gente que crea los contenidos y que se encarga de desarrollar las historias. Entonces, tienes 2 horas, sucede jueves y viernes, y a lo largo de 2 horas te vas a sentar en unas mesas en las que de un lado van a estar las personas que escriben y del otro lado las personas que crean el arte. Tienes que llevar preparadas ahí unas cosas, entre ellas pues, tus datos, tienes que quedar listas. Ahí ya tú determinarás más o menos de cómo armas los paquetes y toda esta información está dentro de la página de Comic Con, y ahí la pueden consultar. Pero bueno, si no para la gente que va a ir este año, para la gente que va a asistir el año que entra, para que aprendan cómo deben de armar estos paquetes. Claro. Y entonces tienes 5 minutos para poderle presentar a la persona que está enfrente quién eres y qué haces. Y si la persona que tienes enfrente le gusta tu chamba, te pide que le intercambies tus datos. Entonces hay que llevar suficientes paquetes y suficientes business cards para repartir. Y si no te gusta, nada más te despides amablemente y pasas en la siguiente ronda de 5 minutos con la persona que está a tu lado. Entonces, es una manera de generar estas relaciones públicas y de conectar profesionales del cómic, que pueden ser algunos de estos que... Esa fue una cosa que a mí tal vez no me encantó cuando yo asistí a este evento, que algunos son aficionados, otros son genuinos profesionales, están entremezclados. Entonces, yo les recomendaría asistan con la mente abierta, sobre todo de conocer gente. 1, conocer personas. Y 2, personas que son de otras partes del mundo. A los gringos, algo que a mí me tocó ver, y sobre todo en el portafolio review, cuando yo hice entrevista con Dark Horse, a mí me tocó que me revisara uno de los editores de 300, se me olvida su nombre. El caso es que este güey, yo ya había llevado unos cómics que eran sobre México. Y entonces me dijo, esto está increíble, güey. Me encanta esto, güey. Mándame más cosas así. Y así de, caray, ¿por qué? Me dijo, toda la gente que viene al portafolio review me vuelven a traer a Batman y a Superman. Y sobre todo, la gente que viene de otro país. Si ustedes van a ir a presentar trabajo a Comic Con, lleven cosas que evidentemente los representen a ustedes como creadores, como artistas, pero también que los representen como personas que vienen de un lugar
hablen del lugar y de la realidad que conocen. Eso, nosotros tenemos una idea de los gringos muy diferente a la que de verdad es. A esta gente le gusta conocer cosas nuevas. Entonces, lleven historias nuevas, lleven realidades diferentes, ya no lleven lo que ellos ya conocen. Y también, otra cosa, a mí me tocó estar al lado de un chico que dibujaba igualito, y por lo tanto lo hacía precioso, que Mike Mignola, el creador de Hellboy. Y a él no le dieron chance y a mí sí. Porque a mí me dijeron, ¿sabes qué, güey? ¿Por qué no lo contratamos a él? Y así, no. Porque nosotros ya tenemos a Mike Mignola, güey. Ya sabemos cuánto cobra, cómo cobra, cuánto se tarda. O sea, ya conocemos todo lo que trabajar con Mike Mignola implica. No queremos a su clon, no queremos a su imitador, güey. Queremos una persona que de verdad le pueda dar a la industria algo que no tiene ahorita. Entonces, traten de llevar cosas que sí, que se les vean las influencias, eso no tiene nada de malo, pero no sean calcas de los artistas a quienes ustedes admiran. Entonces, bueno, yo con eso daría esas curiosidades que poca gente te dice cuando vas a la convención y que creo que es bien importante y sobre todo porque me ha tocado ver muchas personas que van con la firme idea de conseguir chamba. Y además te terminas encontrando a la misma gente a pesar de lo lejos que vayas. Yo me encontré a un maestro de la prepa buscando chamba en el portafolio review, güey. Qué chido. Oye, Manchas, aprovechando que dices de mostrar tu trabajo, estamos muy interesados en que antes de tu conclusión nos digas como de forma más extensa tu trabajo y tu trayectoria, porque como que yo he sido seducido de poco a poco y entonces no me quiero ir con las ganas de que nos digas todo lo que has hecho y estás haciendo. Por favor, continúa con tu trayectoria y tu conclusión de todo este tema de la Comic Con, por favor. Pues soy dibujante de cómics y creador de cómics también. Me pueden encontrar dentro del cómic gratuito en internet que se llama Los Hermanos Extraordinarios y que lo pueden consultar a través de la página Autism for Good, autism4good.org. El cómic es totalmente libre, ahí lo pueden descargar o lo pueden dejar en su celular o en su tablet o donde quieran. Es sobre autismo. El otro cómic que he hecho se llama Campechanísimo, es una recopilación de historias cortas en las que colaboro con diferentes creativos. Uno de ellos es Paco Huidobro de Fobia, quien tiene aquí 2 historias. Una es en la que conoce a su hermano, a Miki Huidobro de Molotov, y en la otra la relación con su madre. Y bueno, y como Campechanísimo su nombre lo indica, pues hay de todo. Entonces hay historias de horror, hay historias de superhéroes, hay comedia, hay cosas más clavadas, y eso lo pueden leer gratis a través de la aplicación mexicana de Central Ficción, o lo pueden conseguir en Amazon México. Amazon lo imprime, Amazon lo lleva hasta su casa y Amazon lo cobra. Entonces no se preocupen, Campechanísimo, ahí está. Y el otro se llama Vermin Rising, que también lo pueden encontrar a través de Amazon y pueden descargar gratis el número 1 a través de nuestra página oficial, que es verminrising.com, en donde yo hago el dibujo. El color lo han hecho diferentes personas, pero ahorita nos está asistiendo, bueno, ya de manera permanente, el colorista de Ghostbusters y de Tortugas Ninja, que es Luis Antonio Delgado, a quien conocí en un portafolio review en Comic Con. ¡Qué padre! Ese cómic tiene también realidad aumentada. En cualquiera de las tiendas de apps pueden descargar gratis nuestra aplicación, que así se llama, Vermin Rising, y la aplicación jala con el cómic en físico como el cómic digital. Entonces, en todas las partes en las que ustedes vean un recuadro rojo, ponen su celular y ahí van a ver lo que sucede con la realidad aumentada. Además, en Vermin, la portada del número 1 la hace Humberto Ramos, la del número 2 la hago yo, y la del número 3, y yo creo que con esta curiosidad podríamos cerrar, nos la hace Raúl Valdés, quien es ilustrador dentro del compendio de Batman The World. Él hace la parte de México. ¡Qué padre! Y ahora va a dar una conferencia en San Diego Comic Con sobre Canek Jr. ¡Qué padre! Bueno, pues él hace nuestra portada para el número 3. La del número 4 la hace Emi Hernández y la del número 5 la hace Bachan. Okay. Entonces, pues estamos trabajando en Vermin. ¡Felicidades! Y pues ahí ya pueden encontrarme.
con todo y pues muchas gracias. No, Y, gracias a ti. Yo siempre me tienen que poner un alto porque yo podría hablar de cómics y de Comic Con todo el mendigo No, día. el problema es que no queremos. El problema es que no queremos ponerte ese alto. Ese es el verdadero problema. Joaco, regálanos una conclusión rápida, Joaco. Primero voy a agradecer a El Manchas por su participación. Buenísimo Claro. tener toda esa experiencia de primera mano y todos esos consejos a nuevos artistas aspirantes. Creo que son valiosísimos. Nunca hemos tenido algo así en WannaGeeks, así que quiero Claro. agradecerte de primera mano. Y pues a modo más o menos de conclusión, estamos en una era en la que los geeks son quienes marcan los estándares de la moda de lo que va a salir en los medios. El público de Comic Con es una audiencia exclusiva, no nada más porque llegaron hasta allá, sino pues por toda la dinámica de la que ya hablamos. Es una subcultura y esta exclusividad implica marcar la diferencia entre lo que son los gustos del nicho, de la subcultura, que después van a saltar a la cultura mainstream. Es un poco hipster. Y así funciona como para reempaquetar un producto al público hardcore y luego presentarlo como algo más atractivo, prestigioso e interesante al público mainstream. Es muy importante dentro de las dinámicas de medios pues que existen ahora. Y a mí me parece que todo este geek chic no es tanto sobre cómics, sino sobre el poder ideológico que tiene la industria de los medios. No nada más en crear sentido por medio de sus textos, sino también por reconfigurar todo su modelo de negocios, poderlo dirigir hacia otra parte, su modo de producción y sobre todo de distribución y de promoción, que es de lo que se trata la Comic Con. Son en realidad verdaderos expertos en reconfigurar los espacios y los medios. Lo vemos con los streams y lo vemos con la Comic Con para materializar pues sus objetivos. También de esto hablamos con los juguetes y lo hemos mencionado con Nintendo, y por supuesto lo vemos con todo el geek chic. Entonces pues esta es la era dorada de los contenidos geeks de cómic, así que creo que todavía va a durar un tiempo más y pues esa sería mi conclusión. Digamos que también esto implica cierta vida para WannaGeeks, por suerte. Claro. Nos conviene por completo. Que ahora nuestros amores sean, los consuman en todos lados. Pues yo, mira, me despido con esta frase que me gusta mucho de Roosevelt, de no hay mejor regalo en la vida que trabajar duro en lo que valoras. Y yo creo que lugares como la Comic Con nos inspiran. Por si dudábamos en dedicarnos en lo que amamos, creo que ahí es donde te vas y te terminas de decidir. Y creo que el Manchas nos lo platicó y nos transmitió la sensación de cuánto ama ese lugar. Y bueno, también no me queda nada más que agradecerte. Es una fortuna poder tener y poder platicar a gente como tú aquí en WannaGeeks. Pues muchas gracias también, Joaco. Gracias, Héctor, en los controles. También gracias, Javier, producción general. Y pues de nuevo, muchas gracias, Manchas. Gracias. Visiten su trabajo y bueno, nos escuchamos para la próxima. Suscríbete a WannaGeeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición: Héctor Mondragón. Producción: Javier Martret. Dirección general: Luisa Cantú. Audiocentro.